La iglesia, queridos hermanos y hermanas, ha tenido que soportar la persecución de sistemas políticos, ha tenido que soportar herejías, ha tenido que soportar corrientes filosóficas en su contra y últimamente enfrentamos el fenómeno del sectarismo. Y hay que ser honestos, hay que decir que el sectarismo tiene cosas muy buenas. El hecho de que lean la palabra de Dios, eso es bueno. El hecho de que se reúnan y alaben y glorifiquen el nombre del Señor y prediquen, eso es bueno. El hecho de que se aparten de los vicios y que los esposos dejen de pegarle a sus esposas, eso es muy bueno. Pero también hay que caer en la cuenta que, a mi corto entender, tienen unas 4 cosas muy malas. En primer lugar, destruyen las comunidades, porque siembran terrible división y entonces en una comunidad pequeña donde hayan 5, 6 iglesias, esa comunidad está quebrada. Esa comunidad está destruida porque hay una terrible división y no pueden echar adelante proyectos incluso sociales porque se les ha metido que unos están en la luz y que otros están en las tinieblas, que unos son del Señor y que otros son del diablo, que unos van para el cielo y otros van para el infierno, que unos son de Cristo Jesús y otros son de la bestia más grande del mundo. Esta división terrible en el fondo destruye las comunidades. Segundo, el fenómeno del sectarismo destruye las familias. En una familia donde el esposo sea católico, la esposa sea testigo de Jehová y los hijos sean apóstoles y profetas, Jesús del Huerto, allí va a ser un desastre. Y yo he dicho y repito que no hay cosa más indignante que llegar a una familia donde ha muerto algún pariente y encontrar aquella familia peleando. ¿Le hacemos misa o le hacemos culto? Que venga el sacerdote o que venga el pastor. Y entonces, por último, se dividen los horarios para estar junto al difunto. Y dicen que de las 7 de la noche hasta las 12 lo hagan lo que quieran los católicos. Y de las 12 en adelante los hermanos evangélicos. Por el amor de Dios, ¿acaso no es el momento para unirse? ¿Acaso no es el momento para consolarse, para fortalecerse? ¿Acaso no es el momento para apoyarse ante ese terrible dolor? ¿Por qué se tiene que armar problema? Luego terminan a los 9 días peleándose por los tamales. Porque unos comen tamales de muerto y otros no comen tamales de muerto. Cómanselos todos, por el amor de Dios. Todos son de gallina. ¿Por qué tenemos que armar conflicto sin necesidad? Luego, hay que decir también que el fenómeno del sectarismo es anticultural. El tercer error. No respetan la cultura. Y es verdad de que hay cuestiones culturales que no están en la Biblia. La Biblia no dice que hay que celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Soldado, el Día del Niño. Eso es cierto. No dice que hay que celebrar el 15 de septiembre la independencia. Pero es que usted no se debe única y exclusivamente a la Biblia. Usted también se debe a una familia. Y esa familia le ha enseñado valores culturales. La Biblia no dice que yo tengo que aprender español. Pero yo me debo a una familia, a una cultura que me enseñó a hablar el español. Y la familia me ha enseñado qué debo comer, cómo debo vestirme. Porque yo me debo, efectivamente, también a una cultura, a una familia. Pero hay otro error. En cuarto lugar, el sectarismo es un fenómeno que habla muy bien de Cristo Jesús. Habla maravillas de Cristo Jesús. Y hace resaltar los milagros y los discursos de Jesús. Genial.
pero hablan peste de la Iglesia Católica. Dicen que la Iglesia Católica es la ramera, que es la prostituta, que es la gran Babilonia, que somos impíos, que vamos para el infierno. Pero nunca te hablan del origen de su secta. Nunca. Te hablan bien de Cristo, te hablan peste de la Iglesia, pero nunca hablan de quién fundó ese grupo, de quién fundó su iglesia, de quién fundó su secta. ¿Y por qué no te hablan del origen de su secta? Porque se remonta a un hombre que seguramente un día se acuesta mal y soñó que funda una iglesia. Seguramente tras el diezmo. Seguramente para un negocio. Seguramente para un sistema de vida. Porque en el Evangelio no aparece que tú fundes iglesias y iglesias. No aparece. Lo que está claro en el Evangelio es que Jesús ya fundó su iglesia. Vea lo que dice el Evangelio de hoy. Vea usted, por favor, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 en adelante. Mira lo que dice Jesús sobre la iglesia. Atento, por favor. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Aquí tenemos unas tres cosas maravillosas. Primero, que Jesús funda una iglesia. No 3, ni 4, ni 5. Fíjate, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que hay una iglesia edificada por Cristo. Las demás iglesias, se tiene que saber quién las edificó. Se tiene que saber quién las fundó. Pero si Jesús fundó nomás una, significa que las demás han sido fundadas por hombres. Y esta es una diferencia importante. Segundo, dicen que la iglesia llegó hasta el año 313 con Constantino. No, señor. Constantino lo que hizo fue dar apertura al cristianismo. Pero lo que dice el Evangelio es que esta iglesia, fundada por Cristo Jesús, no la vencerá nada ni nadie. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea que esta iglesia fundada por Cristo va a llegar hasta el fin del mundo. Porque hay una promesa de Jesús, Mateo 28, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tercero, hay que caer en la cuenta, en un tercer momento, de que esta iglesia fundada por Cristo siempre ha aceptado que es santa y que es pecadora. Siempre. Y esto es maravilloso en Mateo capítulo 13, donde nosotros encontramos la parábola del trigo y la cizaña.
Y entonces dice el Evangelio que los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y Jesús les dijo, no. Deja que crezca el trigo junto a la cizaña. No vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Esta es la iglesia. La iglesia tiene plena convicción de que hay santos. Y te podía mencionar tantos. Pero que también habemos pecadores hasta para vender. A mí me encanta cuando muchos dicen, cuando yo era católico, yo era mujeriego, yo era chiviador, yo era drogadicto. Sí, la iglesia de Cristo no niega espacio a pecadores, porque hemos aprendido de Cristo Jesús. Lucas capítulo 15, que lo criticaban porque comía con publicanos y pecadores. Ahora, hay que tener cuidado con estos puritanismos y pensar que tu iglesia está compuesta solo de santos. Cuidado. Nunca olvides Lucas capítulo 18. Un fariseo que se consideraba santo fue a orar y también fue a orar un publicano, un pecador, hasta para vender. Y entonces dice el Evangelio que el fariseo decía, te alabo y te bendigo, Padre, porque yo hago ayuno, yo hago oración, yo doy el diezmo, yo soy un ángel caído del cielo, te alabo y te bendigo porque no soy como ese desgraciado que está detrás de mí. Y dice el Evangelio que los dos bajaron del templo, con la diferencia de que el publicano, el pecador, bajó justificado, bajó santo, porque éste decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Hay que tener cuidado con estos puritanismos, con estos fariseísmos. Hay que tener cuidado cuando pensamos que uno está en la luz y que los demás están en tinieblas. Cuidado. No vaya a repetirse la historia del fariseo y el publicano. Ahora, yo quiero invitarte a que tengamos en claro unas 3 cosas. Primero, por favor, Efesios 1:22. Efesios 1:22 dice que Dios puso todo bajo sus pies para que siendo Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjate, en la teología del apóstol Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. 2 conclusiones. Primero, no puedo amar a Jesucristo si no amo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Fíjate, no puedo aceptar a Jesucristo si no acepto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto es claro en la teología de Pablo. Segunda cosa maravillosa en este evangelio es que la iglesia es la que constituye el cuerpo de Cristo, a la cual nos adherimos en y a través del bautismo, a la cual nos adherimos en y a través de la Eucaristía. Nunca olvides 1 Corintios capítulo 12, nos bautizamos para pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es la iglesia. Y esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la que constituye la gran unidad. Y ya hay presencia de Cristo Jesús. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo presente en el mundo, en cuanto en tanto haya unidad. Insisto, 1 Corintios capítulo 12.
Dice San Pablo de que la mano no puede rechazar los ojos y que los ojos no pueden rechazar los pies, sino que todos los miembros del cuerpo se apoyan y se ayudan. Y en cuanto haya unidad de los miembros del cuerpo, entonces se hace presente a Cristo Jesús. Aquí está el problema del sectarismo, un problema serio. Dicen que hacen presente a Cristo Jesús con una división terrible. No captan lo de Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. No captan lo de Juan 13:34, un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué tenemos que agarrarnos a bibliazos por el amor de Dios? Eso no es hacer presente el cuerpo de Cristo, eso es hacer presente a Satanás. Hay que tener muy en cuenta también. 1 Timoteo 3:14, dice San Pablo. 1 Timoteo 3:14, espero ir pronto a verte, pero si me tardo sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia, la cual es base y pilar de la verdad. Según la teología de Pablo, hay una iglesia que es base y pilar de la verdad. Esto es maravilloso. Y esta iglesia es verdadera porque históricamente, bíblicamente y teológicamente es la única que llega hasta Cristo Jesús, la única. El sectarismo empezó a surgir hasta en 1517. Y esta iglesia no es la verdad, no, es base y pilar de la verdad. ¿Por qué? Porque nos da la gran verdad que es Cristo Jesús. Y nos dio también la gran verdad de la palabra de Dios. Es la iglesia la que por muchos siglos se reunió y nos dijo, estos son los libros inspirados. Estos son los libros que van a servir como norma para la vivencia de nuestra fe. Yo cada día agradezco tanto al Señor y agradezco tanto a la iglesia que nos ha dado la Biblia, que nos sigue dando los sacramentos, que nos sigue dando santos, mártires, que nos sigue haciendo presente a Cristo Jesús en la historia. Ave María Purísima. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y por favor, no olvide suscribirse a nuestro canal.